Romanos 5, del 6 al 8, la palabra de Dios dice ahí: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Padre bendito, te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, por estas hermosas alabanzas, por estos cantos, Señor, que los dirigíamos hacia ti, Padre, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, Señor. Tuya es, Padre, toda la gloria, toda la honra, Señor, todo el poder, Señor. Solamente tú te lo mereces, porque tú eres el que actúas en nuestras vidas, Padre. Háblanos a través de tu palabra en esta tarde y que nuestros corazones y nuestras mentes estén receptivos, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la predicación de esta, ya casi tarde, la titulé El Dios que transforma a las personas. Si ustedes recordarán, la semana pasada, los que vinieron, vimos el Dios de los nuevos comienzos. ¿Recuerdan un poco de eso, no? Dijimos que Dios es un Dios de nuevos comienzos, un Dios de nuevas oportunidades. Platicábamos en aquella ocasión que no importaba cuántas veces tropezáramos, siempre es posible comenzar de nuevo. ¿Lo recuerdan? Observamos esto a través de la historia de los discípulos en el Evangelio de Marcos. Ahí les platiqué 4 historias, por lo menos, que aparecían en Marcos, que nos mostraban cómo los discípulos de Jesús tropezaban una y otra vez con la misma piedra, pero a pesar de que todos lo habían abandonado cuando Él más los necesitaba, Jesús les dio la oportunidad de volver a comenzar. ¿Lo recuerdan? Me imagino, hermanos, que este evento, este asunto de que Jesús les diera a ellos la oportunidad de volver a comenzar, seguramente fue un shock para ellos. Fue algo que seguramente los hizo, ¿verdad?, entrar a reflexionar, porque nunca antes ellos habían visto una muestra de amor tan grande. Jesús les perdonó y olvidó todo lo que le habían hecho y les dio una nueva oportunidad. He escuchado muchas veces a algunas personas decir: las personas no cambian. Yo lo he escuchado varias veces. Inclusive algunos amigos míos de ministerio me han preguntado a mí directamente: Jorge, ¿tú crees que en realidad las personas cambien? Y me lo han preguntado con dolor, porque quizás desilusionados con su ministerio, desilusionados porque ven gente de sus congregaciones que cometen una y otra vez el mismo error. Y la verdad, hermanos, la verdad es que yo creo que realmente, ¿verdad?, que las personas cambien es algo muy difícil. Es la verdad, yo creo que es algo muy difícil, por no decir que imposible. Pero yo observo a través de las Escrituras que Dios sí cambia a las personas. Las transforma, les da una nueva identidad, las revaloriza. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Dios, ¿verdad? Dios de lo imposible, decía la canción. La semana pasada terminamos hablando un poco de que una vez que Jesucristo entra en nuestras vidas, Él comienza una transformación. ¿Recuerdan? Leímos Filipenses 1:6 y dijimos: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día en que vuelva Cristo Jesús. Dios comienza, una vez que Dios comienza el cambio en las personas, Él lo va perfeccionando, va puliendo a las personas poco a poco. Y así va a ser, según la palabra de Dios, hasta que Él vuelva por nosotros. A muchos de nosotros nos gustaría ver cambios inmediatos, nos gustaría ver cambios o transformaciones radicales, pero la verdad es que estos casos no son muy comunes. El día de hoy vamos a ver la vida de un hombre que supo entender las circunstancias que lo rodearon y permitió que Dios usara estos eventos para cambiar sus vidas.
Esta es la historia de Judá. La semana pasada vimos Marcos, ahora vamos a ver la historia de Judá, Antiguo Testamento. La semana pasada me sorprendieron porque vi que andaban todos muy bien en Nuevo Testamento. Espero que todos estén bien también en Antiguo Testamento. Les voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a ayudar. ¿Está bien? Miren, hermanos, esta es la historia de Judá. Está en Génesis capítulo 37. Pongan atención y escuchen, hermanos. Génesis capítulo 37. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una túnica hermosa, una túnica de colores. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo José. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía, y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey, no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que se los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Hermanos, es en Génesis donde vemos el comienzo de muchas cosas. Es en el libro de los Génesis, el libro de los comienzos. Génesis significa eso, ¿verdad? El comienzo, los comienzos. Vemos el comienzo de muchas cosas buenas y cosas malas también. En este libro observamos el comienzo de la tierra, el comienzo de la humanidad, el comienzo de las naciones, el comienzo de los idiomas, el comienzo de un pueblo escogido por Dios, el comienzo de una familia, ¿verdad?, escogida por Dios, el comienzo del matrimonio, el comienzo de la familia, pero también ahí en Génesis encontramos el comienzo del orgullo, cosas malas, el comienzo del pecado, el comienzo de familias disfuncionales en las que hay chismes, hay intrigas, hay asesinatos, hay adulterio. Bien podría ser el guión de cualquier telenovela. Ahí en Génesis, ¿verdad?, aparecen esta clase de historias también. Pero hay un comienzo mucho más grande en Génesis, hermanos. Más grande que todos estos comienzos. Es el comienzo de la transformación de esos seres humanos por la voluntad, el amor y la gracia de Dios. Es el comienzo de la transformación de esos humanos pecadores por la gracia, por el amor y por la voluntad de Dios. Este es un mejor comienzo que todos los demás. Cuando pensamos en historias de Génesis, viene a nuestra mente la historia de Abraham. Nos encanta Abraham, ¿verdad?, el padre de Israel. Nos acordamos de la historia de Jacob. Nos acordamos de la historia de José que acabamos de leer ahorita. Son siempre los principales personajes que aparecen en nuestra mente, los que recordamos con regularidad y las historias que les platicamos a los niños. Abraham, Jacob, José. Y nos encanta José porque vemos que es un joven que se mantuvo puro a pesar de todo las tentaciones que él tuvo cuando estuvo en Egipto. Pero hoy quiero enfocarme en otro personaje un poco menos conocido para ustedes, Judá.
¿Cuántos han escuchado la historia de Judá? Bien. Voy a enfocarme solamente en 2 episodios de la vida de Judá. Y curiosamente, hermanos, estos 2 episodios tienen que ver con los hijos de Raquel. Vamos a avanzar un poco. Ajá. Los hijos de Raquel. No voy a entrar en muchos detalles, porque ustedes lo pueden encontrar en Génesis del 29 al 31. El asunto, muy simple, es que Jacob tuvo 12 hijos, con 4 mujeres diferentes. Tuvo 4 hijos con 12 hijos, perdón, con 4 mujeres diferentes, pero dice la palabra de Dios que a la mujer que él más amaba era a Raquel. Fue la mujer por la que él trabajó 14 años para que su suegro se la entregara. Trabajó 14 años por ella. Y era la mujer a la que él amaba. Pero Raquel solamente le dio 2 hijos a Jacob, José y Benjamín. Y la historia que yo les voy a contar son 2 episodios de la vida de Judá. Judá es el hijo de Jacob y Lea. Entonces Judá es medio hermano de José y medio hermano de Benjamín. ¿Sí? Entonces los hijos de Raquel, José y Benjamín. Y Judá es hijo de Lea. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bien, hermanos. Si quieren saber cómo está el asunto de los hijos y todo esto, lean Génesis del 29 al 31. Bien, vamos a comenzar primero con la historia de Judá y de José, medio hermano de Judá. Primero vamos a ver ahí en Génesis capítulo 37, lo que estábamos viendo ahorita. Vemos que Jacob envía a José. Jacob envía a José para que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. Lo envía a José para que fuera al campo, para que vea cómo están sus hermanos, pero también para qué cosa. Para que los espíe. Jacob manda a José al campo a buscar a sus hermanos para que espíe a sus hermanos y le traiga un informe a su papá de cómo se comportan sus hermanos. Cuando los hermanos de José, dice la palabra de Dios, cuando los hermanos de José lo ven a lo lejos, lo ven venir, deciden una cosa. Deciden que van a matar a José. Pero Rubén, el que es el mayor, el primer hijo de Jacob y Lea, Rubén, que es el mayor de estos 12 hermanos, les dice, no lo matemos, no hay que matarlo, hay que mejor meterlo. ¿A dónde? A un pozo, ¿verdad? A una cisterna vacía, hay que dejarlo ahí. Dice la palabra de Dios que Rubén lo que tenía en mente era regresar más al rato y sacar a José de ahí. Así que Rubén los convence de que en vez de que lo maten, mejor lo metieran dentro de un pozo, de una cisterna, un lugar en el que José no pudiera escapar y en el que muriera naturalmente, aunque Rubén pensaba dentro de sí regresar a José a su padre. Pero en eso pasa una caravana que transportaba mercancías a Egipto, y es Judá el que dice esto: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Judá ve la oportunidad de sacar un provecho de esta situación. Él dice, ¿qué ganamos con que nuestro hermano se muera en la cisterna? Mejor hay que venderlo, ¿no? Hay que venderlo a los ismaelitas, a estos mercaderes. Finalmente, pues, finalmente José es un niño mimado. Si lo vendemos como esclavo, seguramente allá también va a morir, no va a soportar la carga, ¿verdad?, de ser un esclavo. Así que quizás Judá pensó dentro de sí, pues vamos a sacarle algún provecho a esto. ¿Para qué dejamos que nuestro hermano se muera ahí? Mejor lo vendemos, sacamos algún dinerito, hacemos una pachanga o yo qué sé con ese dinero. Yo no sé para qué quería Judá el dinero, pero él prefirió, o él dijo, de esta situación podemos sacarle una ganancia. Pero yo quiero que ustedes noten el cinismo de las palabras de Judá, porque Judá dice, no es correcto matar a tu hermano. Entonces él dentro de sí piensa, pues yo voy a respetar la ley de Dios, no voy a matar a mi hermano, pero voy a venderlo. O sea que eso es lo que se hace con los hermanos, ¿no? No los matas, pero sí los vendes, eso es correcto, según Judá. ¿Sí se dan cuenta de este cinismo de Judá? No hay que venderlo, no, pero no hay que matarlo, pero hay que venderlo. ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí la vida de un hombre que necesita cambiar. Estamos viendo la vida de un hombre que necesita ser transformado, así como nosotros también tenemos que ser cambiados. Luego de que habían vendido a José a los mercaderes,
se pusieron ellos a tramar, ¿qué mentira le vamos a contar a nuestro papá? Pues ya no está José. ¿Y ahora qué le vamos a contar a nuestro papá? Porque, pues lógicamente, Jacob se iba a preocupar por José. Y si leemos con imaginación lo que aparece en Génesis 37, no es difícil imaginar que es Judá el que está planeando el complot con sus hermanos, porque él es el que está de líder en este momento, fue el que les dijo, vamos a venderlo a los ismaelitas. Entonces es muy probable que Judá haya sido el que les dijo a sus hermanos, pues vamos a matar un animal, manchamos la túnica de mi hermano de sangre, y vamos y le decimos a mi papá, mira lo que encontramos en la calle, ¿verdad? Mira lo que encontramos en el camino, reconoce si es de tu hijo o no es. Dice la palabra de Dios que entonces los hermanos le hicieron caso y fueron así con su papá y le enseñaron esa túnica manchada con sangre y le dijeron, reconoce si esta túnica es de tu hijo o no es. ¿Y qué pasó con Jacob? Dice la Biblia que Jacob vio la túnica de colores y que dijo, es la túnica de mi hijo, la túnica que yo le regalé. Y se puso a llorar Jacob por su hijo José. Y dice la palabra de Dios que él estuvo triste y llorando por muchos días. Jacob estuvo llorando por su hijo José muchos días. Estuvo en duelo, dice la palabra de Dios ahí. Era su hijo preferido. Era el hijo de la mujer que amaba. Era ese hijo al que él tanto protegía y amaba. Y entonces vienen y le dicen, tu hijo ha muerto. Jacob estaba destrozado por dentro. Cuando leemos esto, lo único que podemos pensar es qué falta de compasión hacia su padre. ¿Cómo pudieron engañar a su papá de esta manera? Ven a su papá sufriendo y aún así no confiesan su delito. Su papá piensa que José está muerto, está haciendo duelo, le duele en su corazón, y aún así ellos no le dicen a su papá, no, papá, pues la verdad es que está vivo, ¿verdad? Pero nada más que lo vendimos, ¿no? Siguieron ellos con su mentira. Qué manera, ¿verdad? Qué manera de tratar a su papá. Qué duros son con él. Este hombre, Judá, es indiferente al dolor de su padre. No ve que su papá está sufriendo, o más bien lo ve que su papá está sufriendo y aún así no siente compasión por él. Tampoco sintió compasión por su hermano José, porque más adelante, cuando ellos se presentan ante José en Egipto, lo vamos a ver ahorita, dice la palabra de Dios que ellos reconocen que José les estaba suplicando a ellos que no lo vendieran. Le suplicaba José a ellos, no me vendan, y aún así ellos lo vendieron. Qué falta de compasión hacia su hermano menor. Este hombre, ¿verdad?, necesita ser cambiado. Este hombre necesita ser transformado. ¿Cómo es posible que vendas a tu hermano y luego que vayas y le digas a tu papá, pues a tu hijo se lo comió alguna bestia en el campo? Es un hombre que no tiene escrúpulos, ¿verdad? No tiene sentimientos. Bien, pues pasan muchos años, porque después de esta historia y la siguiente, en la que se trata de un hijo de Raquel y Judá, pasan probablemente 25 años o más. Dijimos que hijos de Raquel, ¿quiénes eran? José y Benjamín. Entonces, en la primera historia que les estoy contando, de José con Judá, o de Judá con José, a la siguiente historia que vamos a encontrar, de Judá con Benjamín, pasan aproximadamente 25 años. ¿Y por qué sabemos esto? Porque en ese periodo, en esos 25 años que cuenta ahí Génesis, resulta que Judá se va a vivir fuera de la casa de su padre, se va a la región lejos de la familia de su papá, se casa con una mujer cananea, tiene 3 hijos, 2 de sus hijos crecen hasta la edad de casarse, pero se mueren, y tiene un tercer hijo, Judá, y ese hijo también crece hasta la edad de casarse, y mejor Judá se regresa con su familia. Entonces pasaron aproximadamente 25 años o más de esta historia a la siguiente historia. Y también porque sabemos que en la próxima historia, cuando está Judá con Benjamín, José es el segundo más importante en Egipto. ¿Cómo pasó eso? Pues investíguenlo en su casa, leyendo el Génesis. Pero ya para cuando vayamos a la siguiente historia, José ya ha pasado por muchas cosas y es el segundo hombre más importante de Egipto. Y de hecho,
También la Biblia nos cuenta que hubo hambre en Canaán y los hijos de Jacob tuvieron que ir a Egipto a buscar comida 2 veces, ¿sí? Y es en la segunda ocasión, cuando ellos vienen a comprar alimentos, que José al que habían vendido, José tiene en mente un plan. Él quiere quedarse con su hermano Benjamín. Y entonces esconde en los sacos de su hermano Benjamín, en los sacos de alimentos de su hermano Benjamín, su copa. José esconde su copa en los sacos de comida de su hermano Benjamín. La idea de José es tomar preso a Benjamín. Entonces, cuando sus hermanos están saliendo de Egipto con las provisiones, José manda a su siervo a que les diga: hey, ¿alguno de ustedes se robó la copa de mi amo? Aquel en el que encuentre la copa se va a tener que venir conmigo como apresado, ¿verdad? Preso. Estoy aquí solamente para arrestar al ladrón. Los demás pueden regresar a su casa. Seguramente para José fue una sorpresa cuando ve que regresaron todos sus hermanos. En su memoria, en la memoria de José, él todavía recuerda lo que le hicieron estos hermanos suyos. ¿Qué le hicieron? Lo vendieron, lo echaron en una cisterna. Su última experiencia con sus hermanos fue cuando ellos lo vendieron a él, cuando lo maltrataron. Y seguramente él pensaba, bueno, pues ellos no van a querer regresar con mi hermano Benjamín. No van a quererlo rescatar. Porque ahora el favorito de su papá, ¿quién es? Una vez que José desapareció, el siguiente hijo favorito de Jacob fue Benjamín. Era el hijo más pequeño, el hijo de su vejez. Ahora el nuevo favorito era Benjamín. Entonces José pensaba, mis hermanos no se van a preocupar por él, seguramente también a él le tienen envidia, a él también le van a tener celos, es el favorito de mi papá. Entonces José pensaba rescatar a su hermano Benjamín de ellos. Pero cuando llegan a presentarse ante José, es Judá el que toma la palabra para hablar con José. Él no sabe que es José, porque han pasado más de 25 años. Él no sabe que es José. Y entonces Judá pide permiso para hablar y le dice: por favor, mi señor, permita que su siervo hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor anteriormente nos preguntó a nosotros, sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros le respondimos, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano, y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió, y él es el único hijo que queda de su madre, y su padre lo ama mucho. Judá no sabía que estaba hablando con el hermano que murió, con José. Entonces, versículo 21, entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre, porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Y nosotros le contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. Si seguimos leyendo, la palabra de Dios dice que Jacob finalmente aceptó que se llevaran a Benjamín. Y fue Judá el que se hizo responsable ante su padre por la vida de Benjamín. Él le dijo a su padre, si no te lo devuelvo, pide cuentas de mí. En el versículo 30, Judá le sigue diciendo, y esto es lo importante, hermanos, porque Judá está hablando con José. Versículo 30, así que si yo regreso a mi padre y el joven no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo morirá. Y nosotros seremos culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable por el joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz
de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Me gusta la historia de Judá. Me gusta porque sé que Dios está involucrado en ella. Su trabajo, su deseo, su tarea que Él se ha dado es transformar vidas. Y aquí tenemos la vida transformada de Judá. Es posible interpretar la historia de manera que el propósito de José era quedarse con Benjamín, nada más. Raptar a su hermano, darse a conocer solo a Benjamín y vivir juntos en Egipto, sin estos medios hermanos suyos que para él seguían siendo malvados. Es posible interpretar la historia así. José solamente quería rescatar a Benjamín y separarlo de sus hermanos malos. Pero la sorpresa para José es cuando regresan sus hermanos junto con Benjamín y es Judá el que vendió a José, el que intercede por Benjamín. Pensemos un poco. ¿Quién es Benjamín? Nosotros sabemos que Benjamín es alguien que está sufriendo injustamente, ¿no? Porque él no puso la copa de plata ahí. ¿Quién la puso? La puso José. Nosotros sabemos eso, pero Judá no lo sabe. Para Judá, ¿quién es Benjamín? Un ladrón. Para Judá, que no sabe esto, Judá es primero que nada un ladrón y luego es uno que ha puesto en peligro la vida de su padre por su egoísmo, por su maña, por su delito, por su robo. Es un pecador, es un indigno. Es una persona indigna por quien Judá ahora está intercediendo. Cuando Judá es joven, fue duro con su hermano, con José. Fue duro con su papá. Cuando deciden engañar a su papá, cuando deciden que van a hacerle pensar que su hijo murió, probablemente Judá está sintiendo dentro de sí cierta satisfacción, pues este es el hijo al que tantos celos le había tenido. Es el hermano al que su papá le tiene tanta preferencia. Entonces cuando engañan a su papá y cuando hace esto con José, seguramente Judá sintió dentro de sí mismo un poco de satisfacción, ¿no? Ya me deshice de mi hermano el estorbo ¿verdad? Pero yo creo que también en este evento, cuando ellos engañan a su papá, Dios lo utilizó para cambiar un poco la vida de Judá, porque dice la Biblia que cuando ellos vieron la reacción de su padre, se espantaron. Pero yo creo que aún más, Dios utilizó la experiencia que tuvo Judá en ese periodo de los 25 años que platicamos para transformar su vida. Porque Judá tuvo 3 hijos y todos, dice la Biblia, que todos llegaron a la edad de casarse, pero se le murieron 2. Judá experimentó en carne propia el dolor que significa perder un hijo 2 veces. Y yo estoy seguro que Dios utilizó este evento para hacerle ver a Judá lo que le había hecho a su padre. Dios utiliza estas experiencias para cambiarlo. Y a través de los años observamos que el carácter de Judá cambia. Y en este momento que acabamos de leer, las palabras de Judá son conmovedoras, porque él intercedió por su hermano. Y podemos ver el contraste que tenemos aquí con la ironía de que los dos son hijos de Raquel. En los 2 casos, Judá está hablando de 2 medios hermanos suyos, pero hijos de la misma mamá. Con José, cuando Judá es joven, dice, mejor vendamos a nuestro hermano para sacar algún provecho, al final de cuentas, que es nuestro hermano, ¿no? Matarlo no es bueno, pero venderlo como esclavo sí, eso es lo que haces con tus hermanos. Pero luego observamos el cambio que tiene Judá. Años más adelante, Judá no está dispuesto a dejar a su hermano, ni siquiera encarcelado. Cuando estuvo dispuesto a dejar a José ahí en la cisterna, años más adelante, Judá no está dispuesto a dejar a su hermano, ni siquiera encarcelado, aunque para Judá lo que Benjamín sufría eran las consecuencias de ¿qué cosa? De su propio pecado. Pero aún así, aunque para Judá lo que Benjamín sufría eran las consecuencias de lo que solamente él se había buscado por su robo, aún así él está dispuesto a sacrificar su propia vida para rescatar la vida de este hermano malo, para preservar la vida de su papá. Hubo un hijo de Judá que hizo lo mismo. Judá es el antepasado de Jesucristo. Y Jesucristo hizo lo mismo por nosotros. Porque Jesús sacrificó su vida por sus hermanos indignos
por amor de su Padre. Es impresionante lo que Dios puede hacer con la vida de los seres humanos. Las personas sí cambian, siempre y cuando Dios esté involucrado. Las personas sí cambian, siempre y cuando Dios esté involucrado en ello. Ahora bien, quizás tú pienses, bueno, pastor, yo nunca he pensado matar a uno de mis hermanos, y ni siquiera los he vendido. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo, verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pero escucha lo que dice la Biblia en 1 Juan 3. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Después Jesucristo, o antes más bien Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5:21, dice algo parecido. Han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Jesucristo está equiparando el asesinato con el enojo. Dice, aun si te enojas con tu hermano, eres culpable y tienes que ir a juicio como si tú hubieras asesinado a alguien. Para él es lo mismo un asesino que alguien que odia o que aborrece a su hermano. Porque a veces los humanos nos encanta poner como tamaños de pecado, ¿no? Ay, no, esos pecados sí son muy feos. Adulterio, fornicación, no, no, pero mentir, y menos si son mentiras blancas, ¿verdad? No, esas sí están bien, no hay problema. A los humanos nos encanta hacer eso, ponerle grados de severidad al pecado. Pero para Dios, todo pecado es igual. Y todo pecado merece lo mismo, la muerte. A la luz de estas palabras, nos damos cuenta de que todos nosotros necesitamos ser transformados por Dios. ¿Cuántas veces en esta semana, cuántas veces no te enojaste con alguien? ¿Cuántas veces no pensaste, verdad, con odio contra alguien? Necesitamos ser transformados por Dios. La primera invitación que yo les hago en esta tarde es que permitas que Dios transforme tu vida. Me gusta la vida de Judá. Me gusta la vida de Judá porque él no necesitó que Dios le hablara como a Abraham o que se le apareciera como en sueños como a Jacob o que se le presentara en una zarza ardiente como a Moisés. Judá no necesitó de esto. Judá fue sensible a los eventos que ocurrieron en su vida y reconoció que tenía la necesidad de cambiar. A veces a nosotros nos gustaría eso, ¿verdad? Que Dios se nos apareciera y nos dijera, estás mal en esto y en esto y en esto otro. Nos encantaría algo así. Pero nos enseña la vida de Judá que es importante entender las circunstancias que nos rodean y reconocer que necesitamos ser transformados por Dios. Judá fue sensible a los eventos que ocurrieron en su vida y reconoció que tenía la necesidad de cambiar. Es desgastante vivir una vida en la que todo el tiempo estás enojado contigo mismo, ¿o no? Imagínense una vida donde todo el tiempo estás reclamándote a ti mismo por algo, enojado contigo por alguna cosa. Y es desgastante también una vida en la que te la pasas enojado con las demás personas también. Si no quieres seguir viviendo así, sintiendo rabia, rencor, odio, si no quieres seguir viviendo lastimado por el pecado y quieres experimentar paz, el único que puede transformar tu vida es Dios. No se ofendan los psicólogos y los terapistas o los terapeutas. No tengo nada contra ustedes. La verdad es que creo que hay algunas herramientas de la psicología que ayudan, algunas herramientas de la terapia que ayudan también y de la que podemos echar mano los cristianos, sí creo en eso. Pero el problema principal del ser humano está en el corazón del ser humano. Del corazón del ser humano sale toda la clase de pecados
que dañan nuestra vida, pero que también dañan la vida de los que nos rodean. El problema principal del ser humano está en el corazón. Es un corazón corrompido por el pecado. El único que nos puede dar un nuevo corazón es Jesús. Fuera de Él, no hay más. Entonces, si a ti te gustaría cambiar, te gustaría ser transformado, yo te invito a que te acerques a Jesús. Solamente Él puede hacerlo. Y la segunda enseñanza es que a muchos de nosotros nos gustaría ver cambios inmediatos, ¿no? Nos encantaría ver un cambio radical y repentino. Pero la mayoría de las ocasiones, este cambio o este proceso es lento. Del primer Judá que aprendimos hoy al segundo Judá, ¿cuánto pasó? 25, 30, quizás 40 años. Pasaron como por lo menos 25 años. Del primer Judá al segundo Judá. Lo importante es que un verdadero hijo de Dios seguirá cambiando día a día. Un verdadero hijo de Dios va cambiando día a día. Así que lo único que les pido, hermanos, es que reflexionen en esta mañana, a que se detengan un poco y echen una mirada hacia atrás. ¿Cuánto has cambiado desde la última vez o desde que aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Cuánto ha cambiado tu comportamiento? ¿Cuánto ha cambiado tu carácter? ¿En verdad notas cambios en tu vida? ¿Hace cuánto que no ves algún progreso en tu vida? ¿Seguirá cambiando desde el momento en que aceptó a Cristo, hasta el momento en el que muera? Siempre irá cambiando, siempre irá perfeccionándose, siempre irá santificándose. Un verdadero hijo de Dios cambia. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no va a cambiar. Porque el único que transforma los corazones es Dios. Así como Dios cambió a Judá, Él puede cambiar también tu vida. Es mi deseo que también Dios les conceda a ustedes muchas transformaciones en su vida. Dios les bendiga, hermanos.